Bienvenidos a Mindmappers, nuestro nuevo podcast de salud mental. Somos Beni y Martín, somos médicos, estamos realizando la especialidad de psiquiatría. Ambos nos conocemos de aproximadamente 2 años. Compartimos la pasión por el comportamiento humano y por la mente. ¿Qué tal, Beni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Nada, pues muchísimas gracias, con mucha ilusión de iniciar este proyecto contigo. Creo que que un poco ahora la salud mental cada vez más está en boga de todos, y creo que vamos a intentar aportar un poquito de luz a veces entre tanta información, intentar contrastar a veces un poquito la información desde un punto de vista más científico si cabe, y vamos a por ello. Eso es. En el día de hoy nos gustaría tratar un tema de alto impacto dentro de lo que es la salud mental, que por desgracia está a la vanguardia, a la orden del día, y es el tema del suicidio, ¿vale? Como muchos de vosotros sabéis, el suicidio es la principal causa de muerte externa en España, lo lleva siendo desde 2008. El crecimiento del suicidio está siendo prácticamente exponencial, es decir, creció un 128% en los últimos 40 años, un dato a tener muy en cuenta. En el 2022 se batió el récord de fallecimientos por suicidio en nuestro país, con 4.227 fallecimientos por esta causa, y en 2023 los datos que tenemos hasta ahora no son mucho más alentadores, porque en el primer semestre de 2023 fallecieron por suicidio 1.967 personas, ¿no? Aún por contrastar un poco los datos del segundo semestre, parece que las cifras se podrían llegar a igualar o a rondar los del año previo, ¿no? Un poco, claro, viendo este panorama, viendo un poquito la situación actual en nuestro país en relación a esto, hay que preguntarse por qué se está suicidando tanta gente en la actualidad. ¿Qué opinas, Beni? La pregunta es muy compleja, creo que la iremos desarrollando un poquito a lo largo del podcast. Leí recientemente un estudio de la Universidad de Granada, creo que fue del año pasado, del 2023, en el que sí que relacionaba de manera lógica, ¿no?, todas esas a veces historias clínicas forenses que se llevan a cabo en los pacientes que han decidido terminar con su vida, pues se relacionaban muchas con cierta problemática social, cierta problemática en el ámbito laboral, y muchas veces, por supuesto, en el ámbito familiar, ¿no? Pues todos esos problemas, pues al final de la vida, de la propia vida diaria, pues pueden conllevar ese riesgo, ¿no? Además, creo que hay un factor fundamental, cada vez más ahora, en el que creo que tienen a veces bastante culpa las redes sociales, que es todo el tema de las expectativas de vida, ¿no? Con expectativas de vida me refiero a que, si bien hace 40 años, ¿no?, parecía que quizás tener un trabajo estable, formar una familia y comprar una vivienda, parecía que ya era más o menos sinónimo de éxito, y que que ya podías estar de cierta manera tranquilo en ese sentido. Parece que cada vez más, ahora con el tema de las redes sociales, las expectativas han cambiado, ¿no? Al final surge que cada uno muestra mucho la parte positiva de su vida. Al final el día tiene 24 horas y ni mucho menos lo que se muestra muchas veces en las redes sociales es a veces el sinónimo de la realidad, ¿no? Entonces esas expectativas, como han cambiado, de alguna manera causan una gran frustración, ¿no? De alguna manera, o una sensación de fracaso, ¿no? Eso es, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que realmente se han creado unas expectativas un poco realistas, ¿no? Que invitan muchas veces a las nuevas generaciones. A veces, sí, incluso, realmente, ¿no? Quizás hace varios años, hace varias décadas, había unas expectativas un poco más acorde a lo que se puede esperar, ¿no?, de cualquier persona. Sí que es cierto que de alguna manera esas expectativas, la globalización en sí, de alguna manera tiene cosas buenas y cosas malas. Una cosa que pueda ser negativa es que de alguna manera crea falsas necesidades a la población. Entonces parece que las expectativas normales serían en cierto modo unas expectativas fuera de lo alcanzable, ¿no? Esto realmente a veces puede abocar a la desesperanza, puede abocar a la angustia, puede abocar a sentimientos que podrían desembocar en ideas incluso de acabar con la vida de uno, ¿no? Sí que es cierto que la vivencia del suicidio es más compleja. La vivencia del suicidio podríamos decir que es poliédrica, tiene como varias dimensiones, ¿no? Como decíamos, la emocional, la de esos sentimientos de tristeza, de desesperanza, de angustia, de desesperación, ¿no? Eso un poquito es la visión introspectiva, la visión interna del suicidio. Luego hay una parte conductual,
que es tremendamente importante, sobre todo a nivel de terminología, a nivel de conceptos, saber diferenciarlos, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, por ejemplo, las ideas suicidas en sí, ¿no? En comparación a un gesto autolítico. Es importante saber diferenciar, por ejemplo, que las ideas suicidas surgen un poquito de la voluntad de una persona por acabar con su vida, pero muchas veces no se ha construido la forma, el dónde y el porqué exactamente de la muerte, ¿no? Luego, de alguna manera, pues se viviría como una crisis suicida en la que ya la persona supera esa primera fase en la que esas ideas ya cogen forma, se estructuran, se planifica, de alguna manera existe una intencionalidad para llevar a cabo un acto. Luego está el gesto parasuicida, que muchas veces, aunque pueda asustar al entorno, realmente y en general tiene una finalidad que no es acabar con la vida. Parece una delgada línea todos los conceptos que explicas, pero sí que hay unas diferencias porque te vas contando, ¿no? Eso porque es. Sobre todo, claro, en nuestro trabajo es importantísimo saber diferenciarlo para evaluar el riesgo, ¿no? Porque al final es lo que puede sopesar y lo que puede hacernos decidir sobre tomar una decisión u otra a nivel clínico. Luego pues tendríamos el suicidio frustrado, ¿no? Que de alguna manera sería cuando se toman todas las diligencias necesarias para que se acabe con la vida de esa persona, que se autoinflige un daño que pueda acabar con su vida, pero por razones ajenas a la persona. Por ejemplo, pues cuando se precipita desde lo alto de un edificio y pues justo había un árbol en el camino y no se produce el fallecimiento, ¿no? Luego estaría el suicidio propiamente consumado, que es cuando ese intento potencialmente letal y tomándose todas las diligencias para que se produzca esa muerte, se acaba consumando el fallecimiento. Y luego está un poco la tentativa, que a veces es un concepto un poco dudoso, porque la tentativa de suicidio también incluiría todas aquellas acciones que de alguna manera la persona en sí busca la muerte, pero muchas veces a sabiendas de que el método utilizado, o incluso que el método utilizado no es el necesario para infligir la muerte, o que muchas veces incluso porque existe un miedo irracional, un miedo de alguna manera injustificado a la situación que está viviendo esa persona en ese momento, evidentemente, y con el acto no se lleva a cabo la muerte porque evidentemente no existirían las posibilidades o las condiciones necesarias para que se llevara a cabo, ¿no? Bueno, y de alguna manera sí que es cierto que se está comentando mucho últimamente algo que de alguna manera, sobre todo en este mundo globalizado, merece la pena mencionar, ¿no? Como es el efecto llamada. ¿Qué opinas del efecto llamada en esto del suicidio, Beni? Bueno, el efecto llamada, o más conocido como efecto Werther, sí que es verdad que hay mucha literatura acerca que habla de este fenómeno. Un poco este efecto surge, ¿no?, de una novela que es Las penas del joven Werther, ¿no?, de Van Goethe. Es una novela de 1700, no recuerdo bien el año ahora mismo, pero que habla un poco que su protagonista, ¿no?, el joven Werther, un joven apuesto, ¿no?, en el que se enamora de una mujer por la que no es correspondido y ante dicha situación pues decide acabar con su vida, ¿no? Esta fue una de las novelas que dio inicio al romanticismo, ¿no? Muchos años después el famoso sociólogo David Phillips, basándose un poco en esta novela, se refirió un poco y acuñó el término Werther después de haber visto que en Estados Unidos, ¿no?, se publicó en la prensa varias noticias sobre suicidio y se vio que había, después de estas publicaciones, un aumento de los suicidios, ¿no? Esto es un poco lo que intenta explicar el efecto Werther. Y más aún, si cabe, se vio que el efecto Werther incluso aumentaba más cuanto más explícitas fueran esas noticias en los medios, ¿no? Es decir, cuantas más fotografías hubiera o cuanto más explícitas fueran esas imágenes, se veía que este efecto, o se refiere que este efecto ocurría, este suicidio de esta manera, ¿no? Eso es. Yo personalmente pues creo que en cierto modo pues sí que hay que cuidar la manera de expresar sin duda las noticias del suicidio, la idea del suicidio. Hay que tener cuidado de cómo se expresa y qué se dice, porque pues bueno, al final, contrario a este efecto o este posible efecto Werther, pues también existe el efecto papágeno, ¿no? Eso es. Que de alguna manera supondría el efecto protector, supondría un mecanismo de protección hacia evitar el
el suicidio, ¿no? De alguna manera, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en este tipo de influencia, ¿no? Tanto para lo negativo como para lo positivo, porque de algún modo, pues cuando ellos redactan una noticia, deben hacerlo pues con un cierto cuidado, protegiendo lo que se dice, para de alguna manera, en vez de promover o incitar a que una persona pues pueda llegar a cometer ese acto, pues que sea lo contrario y busque ayuda o no cometa el suicidio, ¿no? Finalmente. Bueno, de alguna manera existen diferentes formas, ¿no? de abordar este aspecto en los medios de comunicación, claro. Yo creo que un aspecto importantísimo es no hablar del método o de alguna manera no explicitarlo tanto como a veces se hace, ¿no? Creo que muchas veces muchas personas tienen unas ideas de suicidio, unas ideas de muerte, unos pensamientos negativos, unas condiciones aversivas que realmente no las llevan a cabo porque el método que se les ocurre sabe que va a infligir mucho sufrimiento, sabe que va a llevar a cabo mucho sufrimiento interno. El hecho, bueno, sufrimiento físico y orgánico, el hecho de llevar a cabo. Entonces, eso impone, ¿no? Pero a veces ciertos métodos novedosos así que surgen a veces en las noticias, ¿no? Pues sí que podría ser que incitasen un poco más a... O sea, probablemente ante la pregunta directa de hablar o no del método, la respuesta un poco por lo que dices probablemente sea no. Quizás no hablar del método, no, eso es. Vale. También un poco a veces lo que hacen los medios de comunicación, que creo que de alguna manera podría también tener un cierto protagonismo, puede ser el hecho de no glorificar el suicidio, ¿no? A veces se utilizan ciertas frases como para acabar con el sufrimiento, un poco para cuidar la dignidad de esa persona. Evidentemente el motivo por lo que se expresan esas cosas así es un poco cuidar el honor y la dignidad de esa persona, pero realmente lo que a veces se consigue es invitar un poco, ¿no? A que la persona pues no piense que eso de alguna manera, ¿cómo decirlo?, para verlo de una manera que pues incluso positiva, ¿no? Es decir, pues, al final acabar con sufrimiento es algo positivo y entonces estás como invitando de esa manera a que la persona pues pueda llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que a veces también, ¿no? Eso un poco lo que comentábamos justo antes de pues de unas noticias que habíamos visto, ¿no? Que el tema de la unicausalidad o la multicausalidad, ¿no? Que... Sí, bueno, o sea, un poco añadir, ¿no?, a todo lo que dices, que por supuesto, vamos, yo pienso en esa línea. También el tema de un poco de, a veces los medios pueden ser muy sensacionalistas y a veces limitarse a los efectos nocivos, ¿no?, que puede tener el suicidio, ¿no?, como he hablado, puede ser muy explícito, ¿no? Y al final sería muy importante que de alguna manera se estableciese con profesionales, muchas veces dar esta información a través de profesionales que tuvieran cierta capacidad de empatía, que conocieran casos en concretos y pudieran dar una imagen quizá más realista, ¿no?, de lo que es realmente lo que está pasando, ¿no? Incluso no fijarse tanto en lo que puede ser los casos que se han consumado, sino también poner en boca de personas que en algún momento lo han llegado a pensar y no han llegado a cometer el acto de suicidio, para que también aportar un poco de luz, ¿no?, y salida a las personas que lo han pensado, ¿no?, porque muchas veces son mucho menos las personas que lo cometen que las que lo han pensado alguna vez, ¿no? Pero a veces sí damos esa sensación, si los medios de alguna manera muy directa sacan estas informaciones, parece que cualquier persona un poco que se suicida, parece que o que lo ha pensado alguna vez que se quiere suicidar, parece que todas se suicidan, ¿no?, cuando ni mucho menos es así. Eso es, totalmente. Pues justamente un poco también en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? El efecto Papageno justo quiere buscar eso, buscar esa línea, esa tendencia a salvar la idea de volver a la vida, ¿no? Eso es. De alguna manera, pues este concepto nace de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y un poco el protagonista, el entorno del protagonista lo que dibuja es una situación de salida a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, si trabajamos ese tipo de conceptos, pues lo que podemos conseguir es que justamente lo que decías tú, ¿no?, que de todas esas personas
que están en ese limbo entre decidir acabar con su vida o no, pues que no lo hagan. Eso es. Y luego lo que estabas empezando a hablar antes, ¿no? Todo el tema a veces de nunca intentar no referirse al suicidio como algo unicausal, ¿no? Como algo que parece una relación directa entre causa y efecto, ¿no? Muchas veces las noticias parece que son acabó con su vida por una ruptura sentimental, acabó con su vida porque le echaron del trabajo, ¿no? El suicidio es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Al final, primero con factores sociales, con factores culturales, con factores, por supuesto, a nivel médicos, ¿no? De enfermedad, con factores psicológicos, ¿no? Y es el conjunto de todos esos factores juntos lo que conlleva que una persona decida a veces entre la vida y la muerte, ¿no? Pero nunca a veces trivializarlo o reducirlo simplemente a un hecho de por esta causa se suicidó, ¿no? Que es mucho más complejo en ese sentido. Eso es. Y aparte, bueno, sí que es cierto que existe también en el día de, bueno, la actualidad sobre todo, esto de siempre, de hace mucho tiempo, pero la actualidad sobre todo tiene un peso mayor cuando estos actos son cometidos por celebridades incluso, ¿no? Como un poco cómo querrías comentar este efecto. Sí, este efecto tiene un nombre incluso que se llama efecto copycat o efecto de la celebridad, y es que se ha visto, ¿no? Que cuando una celebridad ha decidido en algún momento terminar con su vida, parece que hay un efecto en personas sobre todo de ese mismo sexo y esa misma edad, ¿no? Una cosa muy interesante de este efecto es que se ha visto que cuando una celebridad fallece, ya sea por causas naturales, por una enfermedad o incluso por un accidente, esto no produce un aumento de suicidio en la gente de misma edad y sexo, ¿no? Pero sí que esa persona concreta haya decidido acabar con su vida, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos, ¿no? Como es el de Marilyn Monroe, como es el de Kurt Cobain, ¿no? Yo creo que hay más casos, ¿no? de este estilo, ¿no? Sí, el del cantante de Linkin Park también, ¿no? Al final, pues, justamente, pues, hace poco tuve un paciente en consulta que se sentía muy identificado con su artista favorito y pues esta persona el día X de cada mes las ideas suicidas pues se hacían más presentes, quizás pasaban a un primer plano y le era mucho más difícil de controlar estas ideas. ¿Por qué? Por esa identificación, por ese efecto de la celebridad, por sentirse de alguna manera totalmente, pues en este caso era por ciertos antecedentes personales, ¿no? que tenía en común con esta persona. Y bueno, pues que este tipo de aspectos se ven también en consulta, no son aspectos simplemente teóricos, se ven en el día a día y evidentemente pues es importante tenerlos en cuenta. Bueno, en cuanto a teoría ya, pero tampoco para aburrir más, ya sabes que me gusta la historia y un poco para... un poco Emily Durkheim, ¿no? Otro de los grandes sociólogos, antes mencionamos a David Phillips, también estableció un poco los 4 pilares que hay a veces, ¿no? Por los que una persona se llega a suicidar, ¿no? Hay 2 pilares que a mí me parecen muy interesantes, como son el egoísta, ¿no? Y el altruista, ¿no? El egoísta se refiere a todas aquellas personas que deciden acabar con su vida por no tener el suficiente anclaje, ¿no? con la sociedad, por ser personas solitarias o incluso marginadas socialmente, que bueno, pues que no tienen como ese anclaje con la sociedad, ¿no? El altruista sería un poco el caso contrario, ¿no? Explicaba, pues eran personas que quizás tienen demasiados lazos, ¿no? con la sociedad, demasiado apego a ciertas cosas, y en un momento determinado, cuando ese apego falla, es cuando deciden acabar con su vida, ¿no? Eso es, sí, pues justamente eso un poco serían las 2 antítesis, ¿no? Eso es. De un mismo problema que también existe en otras esferas dentro de ese modelo de suicidio, ¿no? Existen otros 2 modelos que Durkheim también proponía: el suicidio fatalista, ese que era típico de las sociedades esclavizadas, de las sociedades que veían que hicieran lo que hicieran no iban a salir de ese infierno, ¿no? Que un poco a veces pues ese modelo de suicidio pues puede existir en algunos colectivos, ¿no? De algunas culturas así un poquito más restrictivas, ¿no? A veces pues podría ser esa causa. Y luego también está el modelo anómico, ¿no? El modelo de alguna manera pues justamente eso de el suicidio pues que tiene ese protagonismo, ese efecto contagio, que de alguna manera pues es importante también tener en cuenta, ¿no? Otro aspecto que me gustaría tratar en este podcast, porque creo que es importante,
es una pregunta que es curiosa, ¿no? Y es ¿Qué pregunta me haces? Sí, es ¿por qué se suicida más el hombre de manera más marcada, ¿no? Porque el 75% de los suicidios consumados son en el hombre. ¿Y por qué? ¿Tú por qué crees que puede ocurrir esto? Sí, yo no sabía, por supuesto, que era más en el hombre, no tenía ese dato tan contrastado de que me parece incluso mucho más de lo que me estás hablando de que 3 de cada 4 realmente son personas que se suicidan, son hombres, ¿no? Creo, sin duda se ha visto, ¿no? Que hay una brecha de género ya en el tema del suicidio desde los 15 años, ya se produce esta brecha de género. Tampoco te creas que hay muchos estudios que expliquen claramente a qué se debe esta prevalencia. Si bien se ha llegado a argumentar, ¿no?, que puede estar muy relacionado con cierta determinación que puede tener el hombre, mayor agresividad en ciertos momentos o mayor impulsividad, ¿no? Eso lo primero. Después también un poco con los roles de género que ha habido. La mujer, yo creo que muchas veces con mayor inteligencia emocional ha sido capaz de pedir ayuda, suele tener más facilidad un poco para compartir sus ideas a veces en comunidad, ¿no? O incluso pues de pedir ayuda al psicólogo, a la enfermera, al terapeuta, ¿no? A la persona que tenga un poco manos o incluso a un amigo, ¿no? De alguna manera el hombre parece como que para ese tipo de soluciones parece como una sensación de debilidad, ¿no? O que no puede tampoco mostrar esa autosuficiencia que a veces se le ha impartido un poco al hombre, parece que conlleva al que no se pueda un poco o sufrir por estos aspectos a veces. Creo que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Sí, efectivamente. Justamente, pues yo creo que el tema cultural, pues en cierto modo parece que tiene bastante protagonismo, porque si nos fijamos en las tasas de suicidio, marcadamente van ascendiendo en rangos de edad, rangos etarios cada vez más elevados. Es decir, la tasa de suicidio en los hombres entre 50 y 55 años está en torno a los 20 de cada 100.000 habitantes, sí, ¿no? De cada 100.000 hombres, 100.000 personas, pero a los 90-95 años es del 50, tasa del 50 de cada 100.000, ¿no? 100.000 personas, sí. Estamos hablando de cifras muy elevadas. En este caso, pues evidentemente existen otros factores, ¿no? Importantes, como pueden ser ciertos acontecimientos vitales estresantes o negativos, porque en esas edades pues fallecen familiares, fallecen amigos y surgen problemas. Y también por el tema de la salud, evidentemente, con ciertas edades pues surgen otras enfermedades, la calidad de vida disminuye, entonces pues eso todo puede retroalimentar el factor cultural. Pero claro, el factor cultural, evidentemente, en la sociedad, en las generaciones más mayores, pues tiene más peso también. Y perdona que te interrumpa, acabas de dar un dato, ¿no? Que es a priori abrumador. Te voy a dar otro más abrumador todavía, ¿no? Y es que incluso en gente joven, entre los 10 y los 14 años, los suicidios han aumentado un 134%. O sea, es una llamativo. Que incluso donde realmente han aumentado, ¿no? Porque al final, cuando se habla de las tasas de suicidio, un poco se coge todas las edades, ¿no? Y se da el dato, ¿no? Pero donde más realmente ha aumentado es sin duda en la gente joven. Sí, es donde más. Pues un poco de contraste, ¿no? Parece que justo las dos poblaciones más extremas, ¿no? Las más mayores y las más jóvenes, de alguna manera, pues es preocupante esto, pero evidentemente los niños hay que darle un protagonismo incluso todavía mayor. Hombre, yo creo que las mayores quizás no han cambiado tanto en los últimos años. Las mayores sí que pueden estar un poco a veces más relacionadas un poco con el pérdida a veces del sentido en la vida, en el sentido de que, bueno, que ya has vivido tu vida, ¿no? Pueden estar más relacionados un poco. Los jóvenes sí que yo creo que sí que es verdad que se han podido modificar un poco más, ¿no? En ese sentido. Es evidente que hay que poner el foco en las generaciones jóvenes, porque si el suicidio ya asusta, pues en las generaciones más de niños y adolescentes, pues evidentemente es mucho más preocupante y a veces es muy importante preguntarse por qué está ocurriendo esto, ¿no? Sí que es verdad, un poco injusto, en la línea incluso de ciertos estudios que estuve revisando, ¿no? En relación al efecto clúster, que parece que supondría... Te iba a hacer la pregunta, me la has quitado. Sí, te la quité. Pues es que claro... Con suicidio en grupo, ¿no? Claro, efectivamente. Pues siempre los jóvenes tienen esa tendencia a necesitar esa aprobación social, a ser mucho más vulnerables e influenciables, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues
el suicidio en grupo, el suicidio, digamos, colectivo, ¿no? Que puede suponer en torno a un 5 o 10% de los suicidios totales. Okay. Sí, es llamativo, 1 de cada 10, ¿no? Incluso, bueno, depende de las cortes, ¿no? Eso hay que siempre analizarlo con criterio, pero parece ser que, aparte de esa influencia que pueden tener los jóvenes sobre sí mismos, ¿no? Ese efecto contagio que puede haber, sí que se demostró en muchos estudios que analizaban el efecto clúster que había un denominador común, una condición que compartían los diferentes colectivos para llevar a cabo ese suicidio colectivo, ¿no? Y se vio, por ejemplo, un estudio en Escocia que estudiaba varios grupos poblacionales donde se daba, pues, el suicidio, el efecto clúster, el suicidio en clúster, y se veía que el denominador común en este caso era el factor socioeconómico, ¿no? Que podía ser muchos otros factores, pero en este caso, pues, ese era el denominador común. El efecto, por entender bien, el efecto clúster se refiere más a suicidio grupal en cuanto a suicidio en masa de varios, o como un contagio de unas personas a otras en el mismo grupo, pregunto, ¿no? Por entender. Claro, es un poco el aspecto que desde siempre en este tipo de conceptos se quiso indagar, ¿no? Evidentemente yo creo que el papel de los dos casos tiene que ver, o sea, tiene protagonismo cualquiera de los dos. Un poco por lo que hablábamos, el clúster, pues puede haber un efecto contagio, evidentemente, pero por eso mismo, en el estudio que te comentaba, ¿no? Que parecía que además de ese contagio, pues hay un denominador común, ¿no? Al final son clústeres de población que van a compartir ciertas condiciones, ciertas características, pues porque sea un suicidio en un barrio, porque sea el suicidio de un grupo. Y al final, pues eso es evidentemente, pues lo que hablábamos antes, el suicidio no va a ser unicausal, es multicausal, pero ahí se vio que había algo que les unía, que compartían, ¿no? Hombre, creo que sí, una de las ideas, si por lo menos la gente se tuviera que quedar con alguna, es esa, ¿no? Al final, el nunca reducir el suicidio a una única causa y tratarlo como un tema mucho más serio que eso, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Evidentemente, claro que sí. Bueno, sí que es verdad que justo en lo relativo a este efecto clúster, se han hecho estudios, sobre todo sobre ciertas series de plataformas conocidas como Netflix o HBO. Se hicieron varios estudios que son muy interesantes, que hay que, evidentemente, analizar con cuidado, pero que nos dan una información bastante... Sí, son interesantes y hay que tenerlos en cuenta. Toda la bibliografía hay que tenerla siempre en cuenta, hay que ser crítico, pero hay que verla. Y de alguna manera hacía varias investigaciones en torno a la serie Por 13 razones de Netflix, ¿no? La conozco. La conoces, sí. De hecho, pues eso, se hicieron varios estudios, ¿no? Que incluso algunos se contradecían unos con otros, ¿no? Porque algunos estudios hablaban que esta serie, la promoción la exposición de escenas en las que se lleva a cabo bullying, acoso, pues problemas de salud mental, ansiedad y tal, pues de alguna manera, si visualizar la serie podía incitar a las personas a que tuvieran más problemas de salud mental o que llevaran incluso conductas autolesivas o no, o si suponía un factor protector. Zimmerman hablaba en uno de sus estudios que en torno al 40% del 71,8-72% de personas que habían sufrido bullying, por ejemplo, el hecho de ver la serie les generaba un alivio, ¿no? de su sufrimiento, de su ansiedad, de sus síntomas afectivos. Así por 13 razones, yo también estuve, porque me parecía interesante, yo también estuve leyendo alguna cosa y había algún estudio, sobre todo con jóvenes de en torno a 16 años, creo que eran más o menos la edad que tenían, sí que hablaba de que si bien
muchas veces no tenía por qué tener un efecto negativo, sí que había que tener cuidado con las personas que ya tenían especial riesgo a la hora de ver la serie. No sé si me explico, no tanto en la población general, pero sí en esas personas que ya tenían una cierta ideación o un cierto riesgo a la hora de ver la serie. Zimmerman también, que en el 2018 también habla un poco de todo el tema de la visión negativa que te puede dar, pero también habla de alguna manera que es una visión negativa de alguna manera temporal, ¿no? White también es otro autor que habla un poco de este tema, ¿no? Y algunos concluyen un poco, en el fondo, que no son del todo claras al final, ¿no? Porque es un tema bastante complejo, pero sí que no me acuerdo exactamente en cuál de los dos estudios había sido, pero sí que se vio que los meses con más tweets después de la serie, no recuerdo si era de 2 meses a los 3 meses, aumentaban los suicidios un 12,4% en los niños y un 21,7% en las niñas, ¿no? O sea, y también aquí resaltar, como hemos hablado también antes del efecto copycat, si bien el suicidio es mayor en hombres en general, cuando está relacionado con celebridades o incluso con series televisivas, sí que parece que se está viendo que es como mayor en el subgrupo de las mujeres, ¿no? En el subgrupo de las niñas en ese sentido. Justo en el subgrupo concreto sí que parece que afecta más a las niñas. Claro, es un dato también curioso, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Habría que preguntarse si en qué grupo de edad o según el sexo, pues a lo mejor quiénes puede ser más, claro, quién puede ser más influenciable en ese sentido, ¿no? O a lo mejor sí que es verdad que, hilado a lo que comentabas antes, que era muy interesante, que las mujeres, el hecho de pedir ayuda y compartir más entre su entorno, su grupo, ciertas ideas o ciertos problemas o ciertos estresores, pues a lo mejor se facilita más que se pueda hacer algún tipo de contagio, ¿no? O tener eso más en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor el hombre tiene una perspectiva más individualista por ese patrón más autoexigente, en el sentido de no verse como más débil, ¿no? Es un poco esa postura. No, creo que en la línea de esto, no sé si lo mencionamos antes, todo el tema de que al final la diferencia un poco también entre hombres y mujeres es los métodos de letalidad, ¿no? Que pueden utilizar unos u otros a veces, ¿no? Claro, es que normalmente muchas veces, ¿no? Sí. Normalmente pues el hombre sí que suele utilizar estadísticamente métodos potencialmente más letales, más agresivos. Entonces, evidentemente, pues claro, eso puede conllevar a que el suicidio en el hombre es superior, por supuesto, estadísticamente, ¿no? Claro, son muchos factores, pero claro, nosotros, por ejemplo, en cierto modo, pues sí que ya hemos estado hablando de que queremos investigar en diferentes núcleos o subnúcleos de población donde existen unas tasas de suicidio más elevadas y estudiar los factores que pueden hacer, tanto demográficos como factores a nivel, digamos, social, por ejemplo. Sí, o psicosocial, social, ¿no? Que pueden estar influyendo en el incremento del suicidio en esas zonas y crear protocolos y programas enfocados a evitar el suicidio en esas zonas, ¿no? Creo que es de vital importancia, dadas las cifras que tenemos en el día de hoy, ¿no? Te voy a lanzar otra pregunta. ¿Sí? Vale. ¿Qué es? No sé si has oído hablar o has leído algo sobre el suicidio blando, ¿no? ¿Qué es ese término que a veces se habla, ¿no? Que un poquito parece subjetivo, no sé si muy bien, como el propio término lo dice, suicidio blando, es un poco blando, ¿no? La definición no se sabe muy bien exactamente. Sabía que me ibas a sacar ese concepto porque realmente está muy de moda. No tanto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, pero sí que es verdad que se habla del suicidio blando mucho en las redes a día de hoy, incluso celebridades o incluso influencers, el concepto del suicidio blando. ¿Qué consiste el suicidio blando? El suicidio blando no es en sí un suicidio como tal, ¿no? El suicidio blando, se habla de suicidio blando cuando una persona le pierde en cierto modo el miedo a la muerte, pero no le pierde el miedo a la muerte en la línea de haber pensado en acabar con su vida y enfocarse directamente a ello, sino que ese respeto y ese miedo que se tiene a la muerte se pierde y esa persona empieza a tener conductas que de manera proactiva no causan la muerte, pero son conductas de bastante riesgo, ¿no? Pues por ejemplo,
una persona que de repente, pues, que de vez en cuando pues, que utilizaba alguna droga de manera recreativa, la consume de manera abusiva sin miedo ninguno a las consecuencias. Una persona que de repente se comienza a realizar deportes de riesgo, deportes violentos o deportes de riesgo, porque le perdió ese miedo a la muerte. Entonces, claro, eso puede ser un signo de alarma a veces, ¿no? Esa persona no está comunicando que las cosas no le están yendo bien, pero indirectamente ese cambio conductual nos puede hacer entender que hay algo ahí, una angustia, un sufrimiento que puede llevar o con el tiempo desembocar en unas ideas. O sea, sería interesante un poco tener, con todo eso que has dicho, una cierta sensibilidad de alguna manera para poder prevenir en un futuro lo que de alguna manera parece que está escondido, ¿no? Eso es. Todas esas conductas a veces dices, ¿no? Como parece de alto riesgo a veces, o de perderle el miedo a las cosas pues, que pueden tener riesgo, ¿no? Parecer como que, bueno, que no importan, que si las hago bien y si me pasa algo, pues también, ¿no? Da esa sensación a veces, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues, y ahí está el papel importantísimo del entorno. Porque a veces, pues, una persona hace algo, cambia un poco en su manera de actuar, en el sentido, por ejemplo, pues es una persona que siempre fue muy prudente al volante y de repente pues tiene una conducta un poquito más agresiva a la hora de conducir, que sabes que esa persona pues últimamente ha tenido ciertos problemas, pues de alguna manera preguntarle que si todo está bien, si necesita algo, sobre todo el entorno cercano, para no sentir esa soledad y no acabar haciendo a lo mejor posteriormente cometiendo una desgracia, ¿no? Yo un aspecto que te quería comentar antes de finalizar, porque creo que de alguna manera es también la verdad que podríamos estar interesante. Hablando mucho de este tema, pero sí, claro, no queremos sobrecargarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que las diferentes visiones que puede tener las personas, y en este caso, bueno, hablando de la salud mental de los pacientes, sobre la muerte, ¿no? Parece que hay diferentes visiones que se tienen en torno a esto. De alguna manera, ¿A qué te refieres? Pues de cómo dibujar la idea de la muerte o cómo dibujar la idea del suicidio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues existe una visión romántica en la que incluso que es bastante particular de ciertas personas con ciertos rasgos de personalidad, en la que escuchan grupos de música que tienen que ver, que tienen pues letras más melancólicas en relación a la muerte, se tatúan cosas o visten ropa oscura en relación, pues mostrando justo imágenes de muerte, ¿no? A veces, pues, en cierto modo, también pues el suicidio del narcisista, ¿no? Que es un suicidio muy llamativo de una persona patológicamente narcisista, incluso con rasgos a lo mejor a veces de tipo antisocial, que a veces pues decide acabar con su vida para fastidiar a alguien, ¿no? De su entorno, de su familia, porque hizo algo que hirió su ego, por decirlo de alguna manera, y pues decide, pues ahora voy a hacer esto para generarte a ti un daño, ¿no? Y luego está el suicidio, pues el más conocido en cierto modo, o el más el más popular, el más popular, más típico, que sería a lo mejor el que tiene relación con la depresión endógena, ¿no? Que a lo mejor pues esa persona, pues para aliviar ese vacío, ese sufrimiento, esa desesperanza, pues acaba con su vida. Y luego está pues también otro tipo de suicidios que tampoco tienen que ver directamente con o inicialmente, a veces, no siempre la causa es una desesperanza, como el caso de los pacientes psicóticos, ¿no? Que a lo mejor se suicidan por... Sí, ya sé un poco a lo que te refieres. Yo creo que esto hasta daría para otro capítulo, ¿no? Sí, incluso ya dentro del propio paciente psicótico muchas veces, ¿no? No es lo mismo cuando el paciente psicótico decide acabar con su vida en el propio proceso del delirio, ¿no? En un delirio persecutorio que al final se está escapando, ¿no? de las alucinaciones o del miedo, del delirio que tiene y decide tirarse por la ventana, que incluso del psicótico que le han diagnosticado una enfermedad y es consciente de esa enfermedad y la tristeza que le causa a veces ser consciente de esa enfermedad y decide acabar con su vida, ¿no? Es un tema súper amplio en ese sentido, ¿no? Es el matiz que cabe
que es importante hacer, ¿no? Sobre todo pues para que podamos arropar a estos pacientes a veces pues en ciertos momentos que puedan resultar más duros, aunque realmente la salud mental, los problemas de salud mental son trastornos y enfermedades como otras cualquiera. Tiene que ser así, tiene que reconocerse de esta manera y de alguna forma está entre todos construir una sociedad que vaya en la línea de la desestigmatización, ¿no? Bueno, Beni, no sé qué opinas. Yo creo que por hoy ya llevamos una buena chapa, con cariño, ¿no? Pero creo que, bueno, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo de Mind Mappers. Nada, muchas gracias. Y la verdad que he disfrutado y aprendido sobre todo con este podcast y esperemos que sea así en los que vendrán. Muchas gracias.